¿Qué tal? Bueno, ahora sí. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a este ciclo de webinars de la Asociación Internacional de Educación Física. Hoy tenemos con la visita y presencia del profesor Marcelo Moro, que nos va a hablar de la actividad física en el adulto y adulto mayor. ¿Sí? Entonces, bienvenido, Marce. Siéntase como en casa. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, sentirnos como en casa y tratar de poner una idea en marcha. Si te parece, le damos para adelante, cuando vos me digas. Bien. Bueno, le damos la bienvenida a todos los socios de la Asociación Internacional de Educación Física, miembros de la comisión directiva y los referentes que nos están acompañando. Y todos los amigos de la comunidad de la educación física y el deporte que han dedicado un poco de su tiempo para capacitarse. Bienvenidos. Largue nomás, Marcelo Moro. Bueno, buenas noches a todas, a todos. Un placer poder desde acá, desde el norte de la Patagonia, recrearles una idea que uno viene trabajando con el correr del tiempo y que a medida que aparecen estas posibilidades, como para no ser reiterativo en lo que uno habla normalmente, le va dando una vueltita de rosca. Y este desafío que me dio Roberto, agarré un poquitito al adulto, junto al adulto mayor, para poder empezar esta mirada desde la IEF y mi universidad, que es la Universidad Nacional de Río Negro. Con un tema que para mí es algo que no voy a hablar ni de entrenamiento, ni de acondicionamiento físico, ni de pasadas, ni de la hermosísima charla de fisiología que tuvimos el jueves pasado, sino que voy a dar un semblante de opiniones, pero además de las opiniones, ideas del marco en el cual estamos metidos, no en estos momentos de COVID, sino que en estos momentos de la humanidad. Y vamos a empezar a ponernos en idea, que es la visión para mí de distintos lugares de lo que es el acondicionamiento activo y cotidiano, ¿no? Para mí es llevar a la mayor cantidad de habitantes de nuestra sociedad a un estado de conducta motora programada, sistematizada y controlada por un profesional del área de la actividad física. ¿Por qué digo esto? Porque somos conscientes de que muchas veces nos vemos invadidos por algunos no colegas, y de los cuales hacen cargo de cuestiones que deberíamos solamente manejar nosotros, y por eso hablo de la actividad física como núcleo englobante de todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico, con el entrenamiento, con la educación física, con la cultura física, como hablan también en nuestros hermanos latinoamericanos. Perdón, pero el cambio de clima viene pegando en la Patagonia. ¿Con qué contamos? Y antes de empezar a abrir las diapositivas, me encantaría ponernos en situación, y este blanco de pantalla es para que hagamos un cachito de blanco cada uno y hagamos una retrospectiva. En mi caso personal, soy de la generación de los años 60. Tengo 58 años, nací en el 63, diría Fito Páez con Kennedy a la cabeza, pero esa década del 60 está pactada en el mundo por el Mayo francés, por los Beatles, por la Revolución cubana, por el inicio de reconocimientos de estados en el mundo aún. Y más aún, si hacemos un poquito más ampliada la retrospectiva, aquellos adultos mayores de hoy de 80 nacieron en la generación de los 40, en la generación de la guerra. La Segunda Guerra Mundial nos marcó muy fuerte a todo el planeta, porque si bien en la Europa estaba centrada la guerra, el norte de América era una máquina bélica, la América Latina era una máquina de producir alimentos para esa Europa en guerra, y las condiciones no eran las mismas que hoy. Esos niños que nacieron en la década del 40, muchos no tuvieron ni salita de 3, ni de 4, ni de 5, y algunos muy pocos hicieron algunos años de primaria y no
no llegaron a esa educación formal. Ahora vamos a empezar a ponerle color al blanco. Decíamos recién, ¿no? Con gente que pasó el desarrollo de su vida muy distante de lo que es la actividad física, cualquier manifestación de movimiento. Los poquísimos que lo hicieron no tienen incidencia en las estadísticas. ¿Por qué? Porque encontrábamos el tío de algún amigo que corría, o en el caso de mis abuelos jugaban a las bochas, o alguno andaba en bicicleta, pero no era la marcada de agenda de que nuestros adultos de aquel entonces, cuando nosotros éramos niños, o cuando muchos de todos ustedes no habían nacido, no iban al gimnasio, ni se encontraban 2 veces por semana a hacer el fulbito y el encuentro social con los amigos. Por ende, no había esto de la actividad física en forma sistemática, regular y controlada que vamos a buscar esta idea para amalgamarla en la charla. Recuperar hábitos de vida de cotidiana nos garantiza mantener los últimos tramos de la vida con una autovalía y una independencia. Y fíjense que esto de la pandemia categorizó a los 60 años como el inicio de un adulto mayor. Y muchos países de Europa, estamos viendo, y de América Latina también, estamos viendo encabezados de diarios que dicen vacunaremos a adultos mayores de 50 o adultos grandes de 40 a 59. Toman a esas edades o esas etapas cronológicas ya con una mirada mucho más de responsabilidad. Y es claro, desde la actividad física o desde el movimiento propiamente dicho, tuvieron muy poca incidencia. No garantizaron nada, hasta que aparece una mirada en 2010 de las tantas que puso en los últimos 20 años la Organización Mundial de la Salud respecto a la actividad física. Dice que la actividad física con una puesta en valor del movimiento cotidiano y la transferencia a la consecuencia de sus beneficios de salud. 2010, hace 11 años. Esa mentalidad no se la habíamos creado todavía a estos adultos y adultos mayores. A ver cómo empezamos a definir. Definimos acondicionamiento físico como el desarrollo de cualidades físicas mediante el ejercicio para obtener un estado general y saludable. Seguramente todos en alguna etapa del profesorado o hasta incluso los colegas kinesiólogos que tenemos el gusto hoy que comparten la sala saben de que el movimiento de las cualidades físicas llevan a un estado general saludable. También que el ejercicio físico lo configura aquellos movimientos de una forma repetitiva que activan los sistemas cardiovasculares, neuromusculares y óseo. Y yo me atrevo a decir osteoarticulares, porque las fallas en las articulaciones en las edades adultas y adultos mayores aún más son las que se complican. ¿Qué será la condición física? Capacidad que tiene un individuo para desarrollar, ejecutar actividades de la vida, desde la que se requiere fuerza, resistencia, agilidad, flexibilidad. Estoy poniendo en consideración algunas definiciones para empezar a enfocarlas con todos, ¿no? Se desprende acondicionamiento físico, que es el camino para que haya programas de ejercicios planificados, organizados, que cubran las necesidades físicas y psicosociales. Pero vamos a detenernos en principio de todo esto en ver qué es esa intensidad. Es el componente cualitativo de la carga del entrenamiento, ¿sí? Al contrario de nuestro amigo, el volumen, este produce efectos inmediatos y a largo plazo en formas muy aisladas. En cambio, el volumen es la cantidad de trabajo que se realiza en forma cuantitativa. Cuánto peso llevo, cuánto carga arrastro, para que se empiece a configurar una idea de entrenamiento, una idea de desarrollo para más. Ahora bien, fíjense, yo empiezo a mezclar algunas cuestiones y van a ver 3 imágenes que hablan de lo largo de la vida. Esta hermosa y bella dama que es mi profesora de la adolescencia, en la incidencia y el volumen de los límites. Este es mi hijo a los preadolescencia, 11 años. Hablando de la incidencia del volumen, habla de la distancia, de los kilómetros, el peso corporal del individuo, el número de ejercicios y repeticiones, lo que hablábamos recién. Y este es mi vecino de enfrente, que lee el diario todas las mañanas en el jardín de su casa sin anteojos. Hablando de esos límites, habla de la edad,
el nivel de entrenamiento y la etapa en el año en que lo hagamos, en qué momento de la temporada para aquel que cumple un entrenamiento. Pero, a ver, vamos a hacer una idea, porque esto, todos los que manejamos entrenamiento y todos los que hacemos un entrenamiento para mejorar condiciones de gente, lo tenemos presente, pero esta gente a lo largo de la vida a veces ha tomado alternativamente momentos de actividad física sistematizada, programada y planificada. Y es un porcentaje muy bajo en la población. Lo relacionamos con el entrenamiento respecto a la evolución del entrenamiento y del volumen, pero el eje de esta charla es el acondicionamiento cotidiano de la población en general. Entonces, vamos a empezar a ver dónde metemos el eje de la charla, ¿sí? Yo quiero hacer una configuración previa que siempre hago esta mirada del ser humano, ¿no? Y muy especialmente dedicada al licenciado Mario López, siempre, porque fue la idea que me salió acá. Estas tres áreas, la cognitiva, la socioafectiva y la motora, son las que forman al ser humano para cualquier cosa. Para cualquier cosa necesito de las tres irremediablemente, ¿sí? Cualquier aprendizaje que yo haga, lo hago a través de trasladarme por el movimiento, me comunico en lo socioafectivo o desde lo socioafectivo adquiero una imagen cognitiva, pero también ese movimiento socioafectivo lo expreso con gestualidad y con movimiento. Y no me quiero detener que el ser humano o ese sujeto en cuestión es solamente estas tres figuras. Hoy ya no solo son las otras profesiones las cuales atraviesan al ser humano, la psicología, la sociología, la kinesiología, la medicina, la antropología, sino que ahora empieza a premiar en qué región del planeta vive, cuál es el grado de intelectualidad, qué tipo de alimentación, de cultura o de creencia tiene, en qué sociedad vive. No es lo mismo aquel adulto que vive en una sociedad en la India a aquel adulto que vive en una sociedad en Finlandia, ni es lo misma la raza centroamericana, latinoamericana o cubana que la raza que puede tener el sur de la Unión Soviética. Entonces, tiene que ver con qué lugar encontramos y cuál es ese hombre o esa mujer que nos vamos a topar. También tiene mucho que ver con su actividad sexual y también tiene que ver con algo que habla el doctor Diego Bernardini, que se los recomiendo para todos aquellos que tengan intenciones de saber qué pasa en la segunda etapa de la vida. Habla del singular y el plural. El singular es aquel que vive en una situación espacial solo, o aquel que tiene una situación familiar, espacial, acompañado. Por eso lo de plural. Seguimos. ¿Cómo anclamos la cognitividad, la socioafectividad y el motor? Es siempre contándole toda la información precisa que tiene que conocer para saber cuáles son los beneficios de la actividad física cotidiana. Está claro que cualquier ser humano que sociabiliza mejora su afectividad y mejora su comunicación, y que a través de esta actividad planificada y sistematizada se recuperan habilidades. Y acá es donde vamos a empezar a hacer un acento. Perdón por mi continua hidratación, pero tengo muy seca la garganta a raíz de los cambios de clima. Creo que ya lo dije, perdón por lo repetitivo. Esta visión de que él haga habilidades de la vida cotidiana nos van a dar un momento donde nos vamos a situar desde afuera, y los voy a invitar a todos ustedes a pararse desde afuera. Esa famosa línea de la vida que algunos queremos empezar a marcar dentro de la actividad física, que es una visión general de toda nuestra vida, no es ni más ni menos que mirar desde afuera lo que le pasa a un ser humano. ¿Cuáles son las obligaciones temporales que están marcadas en una especie de cultura o en una especie de arraigo social? Fíjense, es una imagen muy gráfica y muy simple, ¿no? Desde los 3 años empieza nuestra actividad educativa formal y no formal, la vida de relación, por ende lo socioafectivo, las actividades recreativas con la naturaleza, el jugar en la vereda, el partidito de fútbol, el salir a caminar como hacemos nosotros acá en las bardas o en la montaña, y la actividad física como vínculo de vida cotidiana.
el tiempo laboral, un poco más adelantado. Yo lo marco más o menos desde los 18 años porque me parece una cuestión de respeto, más allá de que haya, desgraciadamente, cuestiones laborales antes de ese tiempo, o obligaciones sociales que hacen esto. Y después pongo a la adulta o al adulto mayor en esa franja gris, porque tiene algunas condiciones favorables y otras desfavorables. Pero vamos a sumarle este gráfico, que son las situaciones cotidianas. En las situaciones cotidianas, en una misma línea de edad hacia abajo, le clavamos una que la sociología habla de la curva de la felicidad, que nuestra infancia y nuestro desarrollo de adolescencia hasta las primeras grandes responsabilidades va de mayor a menor, cuando empiezan las obligaciones del trabajo, de construir una familia, de buscar un futuro, de conseguir un trabajo estable, a partir de los 20 años hasta que uno deja la etapa laboral, que son los 60, estamos en el fondo de esa curva de felicidad que se podría amalgamar una sobre la otra. Esa línea negra que ven horizontal a la línea de la edad es el tiempo que tarda la actividad laboral. Y esa franja que corto son los momentos de mayor decaimiento. Fíjense, entre los más o menos 30, 32 años a los 50 es cuando nos ocupamos de ver qué nos va a pasar, qué vamos a hacer. Capaz que ya sentamos, ese viejo dicho que decían las tías, sentamos cabeza y empezamos a ver que había que tener un futuro y una preparación para más adelante y había que tomar responsabilidades. Los 50 nos agarra a los que ya lo pasamos con una etapa más desarrollada, más vivida, creo que ya sabemos bastante lo que queremos y a dónde vamos. Y después empieza a subir esa curva y fíjense que ahí yo metería ese cuadrado gris, lo metería en ese subir de la felicidad. Pero para subir esa felicidad yo tengo que recibir adultos mayores que hayan tenido una experiencia previa y algunas acciones previas. Vamos a hacer esto que también viene por el lado de la psicología, que es, ¿qué son las actividades de la vida cotidiana? Tienen un valor significado concreto para una persona y además buscan un propósito, que decíamos esto de la superación. Las ocupaciones centrales en la identidad, las capacidades de una persona influyen en el modo de cómo se emplea el tiempo y cómo se toman decisiones. Estábamos hablando recién de esto, de la curva, de cómo se favorecía ese movimiento. Hay actividades de la vida cotidiana que están orientadas al propio cuerpo, la higiene, el aseo, el vestirse, el alimentarse, la actividad sexual o el dormir. Son actividades que tienen que ver con el movimiento. Las actividades en la interacción con el medio, el cuidado de la salud o el mantenimiento del hogar, o sea, las acciones de la higiene de la casa, las acciones del hogar, colgar el cuadro, cambiar un cuerito, ir de compras, todos tienen que ver con nuestro movimiento. Las orientadas a la educación y al trabajo, el desempeño laboral, la preparación y la participación en la educación formal y la educación no formal, el interés y la búsqueda de empleo, o las orientadas al tiempo libre, que son las que a veces más nos gustan, es compartir con la comunidad, familia, amigos y patrones de comportamiento. Esto es la vida cotidiana. Y en esto están las acciones que nosotros queremos empezar a inculcarnos. ¿Cómo evaluar a esos hábitos de la vida cotidiana? Yo vengo haciendo desde 2008 pruebas con adultos y adultos mayores, sobre todo con adultos mayores, de estas 5 cosas que parecen muy, muy simples. El caminar, el subir y bajar tramos de escalera, el jugar con nietos o hacer jardinería significa ir al piso, ¿no? Para todos los que entendemos es el poder acostarnos en el piso, sentarnos en el piso y hacer cuestiones agachados. Sentarse y pararse de una silla y entrar y salir de la ducha. Parecen cosas muy, si me permiten la palabra, estúpidas. Pero además son complejas. Yo me he tomado el trabajo de agarrar gente, alumnos míos, mientras tenía la etapa de mi gimnasio, y me presentaba en su lugar de trabajo, los saludaba, le pedía que se sienten en su lugar, en su silla, ¿sí? Y que se paren sin apoyarse en ningún lado, y que se vuelvan a sentar y que se vuelvan a parar. O que hagan tramos de escalera en algunos lugares donde hay, porque usaban el ascensor. Precisamente estas pruebas las hice en el Poder Judicial. Para poder ver si mantenían un equilibrio y una línea en el ascenso y en el descenso sin tocar los pasamanos. O si podían caminar para adelante y para atrás en una misma línea. Esto viene llevado, obviamente no hice la comprobación con nadie de entrar y salir de la ducha, pero
a todos nos imaginamos el ambiente húmedo y la situación que nos provee esa situación de inestabilidad, de pérdida de equilibrio y sobre todo en los adultos, altamente recomendable la colocación de manijas a lo largo de la bañera como para poder tener seguridad. Entonces, también empezamos a ver que había otros hábitos, y acá algunos son graciosos, pero para que vean que son acciones de movimiento en la vida cotidiana, desde muy pequeños hasta muy grandes, 2 a 3 veces por día, y si hay algún odontólogo en la sala va a decir que algunas veces más también sería bueno, aunque sea simple y sin pasta. Abrir y cerrar la puerta con mano hábil y mano no hábil, porque esa coordinación de hemisferios cruzados parece ayuda. A veces la ayuda no alcanza y necesitamos otro tipo de ayuda. El poder abrir y cerrar las puertas y darle la motricidad de apertura y de cierre con la mano no hábil. Lo mismo con las teclas de la luz. Desafío a todas las chicas de la sala a peinarse con la mano contraria. El mismo peinado que hicieron hoy, mañana a la mañana, pruébenlo de hacerlo con la mano no hábil. Bueno, estos ya son problemas de adultos mayores, ¿no? El colocarse las zapatillas, el abrocharse los cordones. Para nuestras adultas mayores, el colocarse el corpiño y sacarse el corpiño. Yo he visto movimientos de casi un salvavidas, porque se lo abrochaban adelante sobre la altura del ombligo, lo giraban como si fuera una rueda para darle la vuelta y después enganchaban brazo con brazo para poder subirlo. El abrocharse y desabrocharse el cinturón, o esta actividad que quizás tiene ya un poco más de desgaste y de coordinación, que es la de barrer. Fíjense que aparecen todos hábitos y son hábitos de movimiento que deberían ser entrenables y deberían ser repasados por todas y todos a lo largo de la vida. Y insisto, haciendo el ejercicio del hemisferio cruzado en todos los casos. Pero la Organización Mundial de la Salud se detiene en 2 cuestiones. La del equilibrio, que para mí es fundamental, el estático y dinámico, y lo suelo realizar siempre en todas las clases, en lo posible con mis queridos ayudantes de cátedra, que son esas sillas de jardín, porque no solo sirven de apoyo, sino que son 4 patas que están firmes al piso para cuando ellos trabajan sobre una sola. Pero además, cuando pierden ese equilibrio y la noción de conciencia de dónde están, se sientan. La Organización Mundial de la Salud también habla de la coordinación, a través de qué movimientos poder hacer si yo logré que vayan al piso, y si además puedo lograr que las piernas vayan para un lado y los brazos vayan para el otro, como un ejercicio. Estoy tomando ejemplos muy al azar, ¿no? Pero también habla de la fuerza, la Organización Mundial de la Salud. Y en este caso lo vemos a Mario. Mario tiene 87 años. En esa foto tendría 84. Impecable, cartero en su profesión. Nunca había hecho actividad física, pero andaba en bicicleta por su trabajo 8 a 10 horas por día y llegó a su adultez mayor con un estado físico admirable y envidiable. Con él hicimos algunos desafíos que no hacíamos con todos. Pero además, esos desafíos de los que yo le hablaba recién, le sumamos experiencias en otros medios, a estos adultos mayores que no habían pasado algunos por una pileta de natación. Sí se habían mojado en el mar, aquellos que lo conocían, sí se habían mojado en una sequía, casi todos, pero nunca habían entrado a una pileta para hacer actividad y mucho menos con elementos. Nosotros éramos, o somos, muy malos y a propósito le damos botellas que sean difíciles de hundir, pelotas y tienen que ir a tocar el fondo del agua con las pelotas y le ejerce una resistencia, y ahí hay equilibrio, coordinación, fuerza, todo al mismo tiempo, y son desafíos que hacemos con modalidades distintas y tratamos de ponerle originalidad para que puedan ellos estar mucho mejor aún. Para ello hicimos una muestra, y esa muestra derivó en un estudio que hicimos el seguimiento, o hice el seguimiento a 126 adultos mayor de una misma situación socioeconómica, un barrio periférico de mi ciudad, aquí en General Roca, en la provincia de Río Negro, con esa situación económica, pero le sumamos algo, del mismo barrio, y de las cuales 94 eran femeninas. ¿Por qué hago esta observación? Porque ese adulto mayor que nació entre la Segunda Guerra Mundial y los Beatles,
el hombre siempre sintió que el moverse era para la mujer y la gimnasia, como le dicen ellos, estaba preparada para que las mujeres bailen, se diviertan, se ríen, y para ellos no. Y fíjense que es muy notorio que hay 32 adultos y 94 mujeres. 32 adultos mayores varones y 94 adultas mayores mujeres, con esa diferenciación que hacemos. Nosotros siempre decimos que nos encontramos en las actividades con un 7-3 por parte de las chicas, independientemente que el trabajo que realizaron, que es un tema que también da para hablar y largo, en su vida fue mucho más pesado, más bruto, más tosco, y no llegaron. Esos viejos a veces se murieron antes o quedaron en el camino. Y las que sí tienen una sobrevida, y una sobrevida que vale la pena admirar, son las chicas. Esto dio algunas conclusiones que están buenas. Esas habilidades que yo, perdón, esas habilidades que yo le dije, la de pararse y sentarse, la de agacharse, entrar y salir de la bañera, caminar, subir los tramos de escalera, de esos 126, 109 recuperaron entre 3 y 4 habilidades de esas, que eran hábitos cotidianos, porque subir una escalera, el sentarse en la silla, entrar y a bañarse, agacharse para su jardinería o para jugar con nietos, es el 86% de estas personas, que, voy a usarlo solamente ahora, una cuestión muy técnica, en un macrociclo de 9 meses, donde utilicé 8 microciclos de unas 16, 15 clases, con determinados objetivos a cumplir, pero siempre conservando en la periferia esto de saber de dónde venían, pero además el mandarle la tarea para el hogar de que la luz se prendía y se apagaba con las 2 manos, que las puertas se abrían y se cerraban con las 2 manos, las vueltas de cerradura, y el 86% recuperaron esos hábitos. 118 de ellos, que acá viene el mejor apoyo y el mejor sustento que tenemos desde 2004 con la Organización Mundial de la Salud, bajaron los factores de riesgo. Quiere decir que fueron el 93% de la muestra. Cuando nosotros decimos y promulgamos hacia afuera que la actividad física tiene beneficios altamente comprobables para la actividad física, está dado. Porque nosotros a esta prueba que hicimos, o yo a esta prueba que hice con mis adultos mayores, me tomé el trabajo de agendar en un Excel de una forma muy simple los datos de su colesterol, de su HDL, de su LDL, de su frecuencia cardíaca basal, de su frecuencia cardíaca ante un esfuerzo brusco. Y además la controlé al finalizar el 4º ciclo de trabajo y sobre el final de ese macro anual. Cuando intercrucé estos datos es que me dieron de que 118 bajaron factores de riesgo. Y en algunos casos, que no están graficados acá, en muchos se redujeron la cantidad y las dosis de medicamentos, y en muy pocos se anuló. Tenemos el caso de uno de esos 32 adultos mayores que dejó la diálisis y dejó la alerta de trasplante, que para mí fue la mejor medalla olímpica que obtuvimos y que obviamente la obtuvo él, ¿no? Estos son ellos. Estos son ellos. Desfachatados, arriesgados, osados, siempre con ganas. Estas son 2 de mis adultas mayores que no solo mejoraron esos factores de riesgo, sino que se animaron a ser estos conejillos de India que acá están haciendo un trabajo de intervalado. Están en una plaza corriendo durante 20 segundos, perdón, desplazándose en una marcha. Allá por atrás ven una pierna gris, que es un paso medio acelerado. Ellas 2 las tomé porque tengo un pequeño video de ellas, amo verlas trotar y que no se agitaran. En ese momento la señora de chaleco con buzo negro tenía 87 años, y la de al lado, que parece más joven, tenía 92. Me daban estas gratificaciones, pero también me la daba
Sara, que había sido enfermera toda su vida, y de repente empezaron a hilar actividades con no solo un elemento, sino con dos, porque hacían driblear con una mano la pelota y con el aro le pasaban mientras la pelota picaba para un lado y para el otro, y hacían ese trabajo de coordinación que nos mandaba la Organización Mundial de la Salud. O mi estimadísima Luisa, cartonera, sin trabajo, ama de casa, que su jubilación no alcanzaba y de repente decidió armar una organización en el barrio, muy militante Luisa. Pero, ¿por qué pongo esta imagen? Porque esa es su primer clase de natación y yo me tomé el atrevimiento de a ella ponerla con Gonzalo, que es el profe que se ve al costado, porque nunca había entrado al agua. Y esto es, a las 2 horas de haber trabajado, Gonzalo la estaba haciendo desplazarse con una flotación muy de perrito, pero ese medio no común y no habitual le puso en su nueva situación de vida cotidiana que el agua era un medio por donde ella se podía mover. Aquí hay más de mis amadas practicantes de mi estudio, mis conejitas de India, esa movilidad a brazos extendidos, que fíjense que las tres la tienen marcada de distinta manera, pero ya con poner las muñecas por encima de la escápula humeral a los 80 y tantos es otra medalla olímpica. María, 170 kilos, era hermosa verla entrar a la pileta a María, pero salir la tenía que ayudar yo, la tenía que sacar. De ella me ligué un problemita de columna, pero María adentro del agua era Madonna, se movía, hacía, y la calidad de vida con esa actividad cotidiana de 3 veces por semana de natación la mejoró, le mejoró su calidad de vida. Ellos, simple, fíjense, como le dije anterior con los dos, desfachatados pero haciendo actividad física cotidiana. ¿Qué hacen? Caminan. ¿Qué proyección, qué cuestiones podemos ver, no? El planeta, entre el sedentarismo, que ya estaba implantado antes de esta pandemia. El sedentarismo es una pandemia que tenemos desde los años 90, cuando los celulares invadieron nuestras vidas, cuando los controles remotos estaban en todos lados, o hasta cuando a veces decimos prendete y se enciende el auto o se enciende una luz de casa por un mando verbal. O sea que esa pandemia sedentaria está puesta. Más que una proyección es una herencia, cuando las condiciones laborales no están preparadas para estos tiempos, cuando vemos que todavía sigue subiéndose gente que trabaja en la construcción y que la actividad física no le pasa más allá que las 8 horas de laburo, están subidos a andamio haciendo un equilibrio para no caerse, con mala alimentación, con descansos no apropiados. ¿A dónde vamos con estos porcentajes de poblaciones? Fíjense, el planeta está hoy entre un 20 y un 22% de la población adulta. En Europa, 1 de cada 5 son adultos mayores. Y acá me voy a detener, hay poblaciones o hay lugares donde contratan a gente joven para que vaya a vivir, le dan casa, trabajo, les pagan, porque necesitan renovar algunas posiciones laborales que ya los pueblos son añosos, son viejos. Y también hay que reverdecer las actividades cotidianas de esa población. Latinoamérica hoy tiene cerca de 76 millones de adultos mayores. Argentina es el segundo país de Latinoamérica con más cantidad de gente añosa, gente que necesitaría moverse. Y otro dato que alarma, para el 2050, Latinoamérica solo va a hablar que vamos a ser 168 millones los adultos mayores. Yo ya voy a estar contenido en eso y seguro muchos de ustedes también van a estar contenidos en este porcentaje, por lo cual tenemos que tener esa actividad cotidiana mucho más activa y mucho más metida en la acción. El promedio de edad al cual vamos a llegar en el 2050 va a ser aproximadamente de 83,4 años. Pero estos números fríos y estos números de que van
a dónde vamos y en dónde estamos, hay que mirar lo que habla de que un adulto mayor o un adulto va a llegar activo y saludable, independiente y autoválido, obviamente sin contar las enfermedades convalecientes. Si nosotros podemos mejorar esos factores de riesgo, si nosotros podemos ser parte de cimentar que la actividad física forma valores, no solo para la continuidad y para la proyección a lo largo de la línea de vida, sino que además nos evita esos factores de riesgo que nos dan mucha mayor acción y mucha más vitalidad. La primera definición que la Organización Mundial de la Salud tiró allá como para decir, muchachos, vamos a organizarnos, dijo que un adulto mayor alcanzaba la edad de adulto mayor cuando dejaba la actividad laboral. Eso fue allá en el 2004. Hoy se sabe, y en la pandemia se categorizó a nivel planeta y se unificó a nivel planeta, que son los 60 años. Muchos de los que estamos aquí, que hoy todavía somos empleados públicos nacionales, tenemos la ley jubilatoria de los 65 años para el hombre y de 60 años para la mujer. Con lo cual no me quejo y quiero llegar a esos 65 años activo, saludable y en actividad laboral. Pero fijémonos que hay que empezar a categorizar y hay que fijarse dónde empieza ese punto y por qué la etapa laboral tiene que ser adecuada y tiene que ser responsable. Y, sobre todo, acá podríamos debatir un rato largo, si después Roberto nos permite las preguntas, ¿no? Dicen que el envejecimiento es el éxito de las políticas de salud pública, del desarrollo socioeconómico, pero también constituye un reto para la sociedad, porque esto tenemos que adaptarnos para ello. Y esto lo dijo la Organización Mundial en 2011, hace 10 años atrás. No existía esta pandemia, no existía el interés, porque mucha gente entendió de que había adultos mayores a partir de la pandemia, y porque fueron los primeros en morirse, porque ahora se dio vuelta que parece que las cepas agarran a los que somos más jóvenes y no a los que somos adultos mayores. Pero un éxito de política de salud pública significa de que esa persona llegó a ser adulto mayor con un beneficio para su salud, que tuvo la política pública de la actividad física como un derecho, que es el que nosotros debemos de bregar, que la actividad física es el derecho para cualquier ser humano a lo largo de toda la vida, no solamente cuando vamos a la etapa de educación formal. A veces nos toca una hora de educación física en la escuela, y del cual somos responsables todos nosotros. Para ir cerrando y dejar un espacio para el debate, porque eso sería lo que más me gusta de todo esto, yo digo siempre en movimiento, y voy a poner una placa muy graciosa, porque en realidad ellos, a esta condición, aquellos que nacieron por allá por la época de la Segunda Guerra Mundial, piensan esto. Con la edad vamos adquiriendo muchas más habilidades. Me puedo reír, toser, estornudar, orinar, y todo al mismo tiempo. Porque cualquiera de los que asistimos a una clase de adultos mayores, sabemos que ante el menor esfuerzo, o se hacen pis encima, o se abren las cámaras de gases con la misma facilidad que se abre una risa. O con un estornudo si los agitamos, o con un refuerzo respiratorio. Vamos a proponer, siempre motivados, siempre activos, siempre cotidianos. Esta es la alegría y la vitalidad con la que tienen que llegar estos adultos mayores. Gracias a ustedes por caminar siempre juntos, y gracias a estos adultos mayores que nos dan esa satisfacción de estar nosotros atentos y trabajar para ellos. Quedo a la plena disposición de ustedes, de la sala. Espero haya sido atractivo o interesante la cuestión, porque es una mirada, insisto y lo vuelvo a citar, ¿no? Teníamos un maestro, muchos de todos nosotros, que era el licenciado Mario López, y decía que construyamos futuro. El construir futuro es tener en cuenta a esas franjas etarias que quizás no tuvieron lo mismo que tienen nuestros hijos, no fueron a esa salita de jardín, no fueron a la escuela primaria, y se tropezaron con actividades laborales muy exigidas y con poca calidad de seguridad, de bienestar y de resguardo. Así que muchas gracias por la atención, muchas gracias por la asistencia, y quedo a disposición de todos ustedes.
Muchas gracias. Yo tengo una duda. Marcelo, Sí, soy Ariel Guadarrama, estoy en Culiacán, Sinaloa, México. hola Ariel, Al, un gusto a grande de que muchas- estés aquí presente. el gusto es más mío de poder tener este privilegio con compartir con ustedes y poder aprender de personas como ustedes tan experimentadas. Al principio de la charla, cuando se hizo mención de la región geográfica, el aspecto intelectual, la alimentación, hiciste mención de un titular sobre singular plural. Sí, Hiciste, el doctor pero no Bernardini, alcancé a, perdón, el doctor Diego Bernardini, que Diego tiene un Bernardini. Diego Bernardini. Estuvo trabajando en tu país estos últimos meses, al igual que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de estar participando para Sinergia y para la Ibero Red. Él habla de la segunda mitad de la vida y habla de esto de que cuando ya estamos hecho y derecho, como decimos aquí en Argentina, podemos empezar a planear otras visiones y otras misiones que, que nos den garantía de poder durar más, de tener más cuerda en el carretel y de poder llegar más lejos. Esto que yo también hablaba más adelante de que el promedio de la edad a la cual tendemos seguramente los que ya pasamos los 45, 50 años, que es que en 2050 el promedio de la franja etaria sean 83,4 años, es un desafío tremendo porque estamos hablando de que hoy en 2021, sin tener en cuenta las bajas por la pandemia en todo el planeta, es de 76 años. Quiere decir que en 30 años la población del mundo va a crecer en su envejecimiento cerca de 10 años. Eh, Esto habla de que tenemos que estar preparados porque todos los que estamos acá presentes somos los formadores de esos seres humanos adultos mayores que tienen que llegar con mejor eh, beneficio para su salud. Yo no hablo de calidad de vida, porque la calidad de vida tiene, como decías vos, Ariel, tiene que ver con un montón de esas cuestiones que estaban en esa franjita del costado izquierdo, que era su intelectualidad, su trabajo precesor, su alimentación. No es lo mismo el estado climático que tiene la gente de bajos recursos de tu país a la que tienen la gente de bajos recursos de la zona mía en la Patagonia. El frío, el viento, las malas condiciones de habitabilidad hacen un desgaste mayor de su cuerpo, hacen un desgaste mayor de sus articulaciones, sus posturas corporales. Podemos graficarla a la gente de cualquier parte de la franja andina antepulsados y caídos con los cuerpos para adelante, porque la fuerza que hay que hacer para la marcha en las alturas, con los vientos, empiezan a deformar el cuerpo. A diferencia de ustedes en México, de los cubanos, de los dominicanos, que tienen una calidad climática bellísima, ¿no es cierto? Así es, un poco más favorable de alguna manera. No tengo el gusto de conocer Argentina, pero en algún momento aprovecharemos para probar esos climas extremos. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Ariel. Serás muy bienvenido. Gracias. Bueno, Marce, Vi, estamos, buenas Roberto, noches. vi gente que levantó la mano, pero yo le diría que abran el micrófono y que charlemos. No, no hay ningún problema. Podemos charlar Sí, sin sí, ningún tipo de problema y de tiempo. eso quería transmitirles. Aquellos que quieran realizar una consulta pueden abrir su micrófono y interactuar directamente con Marce Moro, que les va a tratar de responder su consulta. Sin miedo, Hola ¿eh? Marcelo, Buscamos la pregunta. ¿cómo estás? No abro la Hola, cámara Silvi. porque anda muy mal internet y si abro la cámara por ahí se corta, pero antes que nada, felicitaciones, clarísimo como siempre. Y hay una cosa que por ahí vos no se los dijiste hoy claro, así explícito, pero que siempre lo comentás en tus charlas y que los que tenemos algún trayecto por ahí con adultos mayores y que tratamos de transmitirlo a nuestros estudiantes es que trabajamos, como vos dijiste, ese acondicionamiento físico, pero sobre todo para darle dignidad en sus años posteriores, ¿no? La dignidad que implica el poder peinarse solos, el poder ir al baño solos, eso que vos decías de sentarse y pararse sin ayuda de una silla, es el pararse y el sentarse del inodoro, o sea, un inodoro común, que no tener que acondicionar todo tu baño para poner un inodoro más alto a determinada edad. Entonces, digamos, ese acondicionamiento físico, ese trabajo no apunta
no apunta a la estética, sino que apunta a Exactamente. transitar ese tramo de la vida de forma digna. O sea, el poder bañarte, como dijiste, el entrar y salir de la bañera, el peinarte, que para la mayoría por ahí es algo natural que lo hacemos todavía a la edad nuestra, el peinarte, el levantar el brazo para hacer, y que a determinada edad no lo pueden hacer. O sea, empiezan a agacharse, a bajar la cabeza en lugar de subir el brazo, y yo creo que eso es fundamental tenerlo en claro cuando encaramos el trabajo con los adultos mayores, ¿no? Eh, Quería agregar eso nada más porque no se los dijiste por ahí hoy, así en forma explícita, pero es algo que vos siempre a mí me ha quedado grabado, digamos, tanto digamos, por el trabajo como, digamos, de las charlas compartidas, ¿no? Y bueno, nuevamente Yo hablo, felicitaciones. gracias Silvi, gracias, siempre tan atenta. Sí, yo quise darle un cambio para no repetir, porque hay gente que, gracias a Dios, nos vuelve a escuchar. Caso tuyo, Julio, Mercedes, veo gente, chicos acá, Maxi, que ya me han escuchado. Entonces quería no hacer el cantito de siempre, pero la autovalía y la independencia, que es la bandera que yo levanto sobre todo con los adultos mayores, es eso de en la intimidad. Yo cerré la puerta del baño, no importa con qué mano la cerré, que la estuve charlando en la exposición, pero sí poder sacarme la ropa dignamente, en intimidad, poder hacer mis necesidades en el baño con mi intimidad y con la higienización, o perdón, con la higiene personal que yo estoy acostumbrado a hacerme. Y eso es la independencia y la autovalía, que es fundamental. Después podemos desprender el peinarse, el atarse los cordones, y las pasé un poquito de largo, tenés razón, para no ser repetitivo, pero yo hablo del envejecimiento activo y saludable para tender a una autovalía e independencia en todo concepto. Escucho. Hola Marcelo, Hola Manuel. ¿cómo te va? Te hago una pregunta. Muy bien. ¿Algún libro para recomendar? Digo, si tenés. Mira, a ver, cuando en 2007, 2006 me ofrecen ir a trabajar al PAMI para hacer colonias de vacaciones con adultos mayores, en primer momento dije, ¿qué hago? Me puse al poco internet que había y me ponía a leer páginas de España y de Italia que hablaban de viejos rotos. Entonces había infinidad de bibliografía con viejos rotos. Había posoperatorio, posfractura de cadera, con problemas de columna, con escoliaciones porque se pasaban mucho tiempo en la casa y que lo tenían sentado en un rincón con una silla y le llevaban un té. Y dije, bueno, ¿cómo empezamos a planificar? Y empecé a planificar con el libro de Educación Física Infantil de Raúl Gómez. Empecé a hacer actividades con ellos y empecé a fijarme qué era lo que no hacían, esto de tener un buen equilibrio estático y dinámico, de no coordinar movimientos, porque si yo le decía, péguense en la nariz y suban, ahí no lo hacían. Y cuelguen la ropa y agáchense a buscar la ropa del balde, no lo hacían. O vayan caminando con el fuentón, pero a la altura del pecho, desde el lavarropas hasta el fondo de la casa a colgar la ropa, no lo podían hacer. Entonces, más que bibliografía específica de adultos mayores, porque todo lo que había y lo que hay aún es más para decir que el viejo está viejo y que el viejo está enfermo y que el viejo se lo recupere. Empecé a buscar fases sensibles de entrenamiento que no hayan vivido y de qué manera la podía adaptar. Esto de que vos lo debes haber estudiado en el profesorado, el desarrollo motor, y viste que te decía que a partir de los 12 hagas resistencia general aeróbica, pero que después, una vez que tenga afianzado el campo de la resistencia general aeróbica, empiece a afianzar la resistencia general anaeróbica a láctica y láctica. Y obviamente con el viejo yo no puedo hacer aláctico ni láctico nada, pero sí puedo generarle trabajos de acción de la resistencia general aeróbica. Hay un trabajo hermosísimo de la Universidad del Vedado en La Habana, Cuba, que ellos hablan de las 20 cuadras. Nada más. ¿Y sabés qué dicen? Que mandan a sus adultos mayores a hacer las 20 cuadras para mejorar su osteoporosis, su osteopenia
y sus problemas articulares. ¿Pero qué están haciendo? Están haciendo resistencia aeróbica. Medí el tiempo de cuánto tarda un viejo caminar 20 cuadras. Obvio es un trabajo de resistencia general aeróbica. Obvio es un trabajo de locomoción acentuado y si la marcha no está firme, no se puede hacer ese trabajo. Obvio que tiene que haber equilibrio y coordinación para que esa marcha se desarrolle, porque los mandan a caminar 20 cuadras. Yo les hago, por lo general, a estos adultos mayores que salen de algún problema que por lo general son de depresiones o de algún leve ACV que pueden volver a trabajar porque quedaron medio cascoteados, pero que pueden volver a estar activos. Le digo, de la vereda de su casa hacia la derecha den una vuelta a manzana. Entren, tomen agua, siéntense en un rato, vuelven a salir a la puerta de su casa y hagan la vuelta a manzana para la izquierda. No trabajé la resistencia aeróbica en cada una de esas cuadras. Quizás algunos tardan más de 3 minutos, 4 o 5. Seguramente hay una incidencia de trabajo aeróbico. Pero si yo voy logrando de que esa cuadra para la derecha y esa cuadra para la izquierda, en la primera semana sean 2, y en las semanas siguientes se dupliquen o agreguen un lado, voy a estar haciendo un trabajo de marcha y un trabajo de coordinación en ese lugar que está muy apropiado por ese adulto mayor. La manzana de su casa la conoce de memoria, sabe quién vive en cada lado y si toca el timbre en alguna casa porque no se siente bien, la van a atender. Entonces, ¿qué digo con esto? No es que te niegue ningún tipo de bibliografía, hoy metés la palabra que quieras en el Google y te sale hasta que almorcé yo hoy al mediodía. Pero, digo... Me gusta leer por eso. Pero empezá a buscarle la mirada que vos le quieras encontrar a ese viejo. Posate en algún adulto mayor que vos tengas de confianza y fíjate si puede colgar la ropa en una soga que le quede por encima de la cabeza, si se puede si es mujer, si se puede abrochar el bretel del corpiño por atrás, o si se lo abrocha en la panza y lo tiene que dar vuelta. Fíjate si puede hacer estas acciones motoras de motricidad fina con ambas manos, si no hay que estimular más un lado que del otro, si puede sostener en un brazo el bastón, el palo de secar el piso, y mientras tanto subir y bajar una bolsa que le pongas, no sé, medio kilo de pan. Y a partir de ahí ponete a buscar trabajos de fuerza, de coordinación, de equilibrio para adultos, después probarlo para adultos mayores, y vas a ver que vos vas a empezar a hacer tu recurso, porque vas a encontrar muchísimo para leer, pero te van a llenar la cabeza, o te vas a llenar, que cosas que me pasaron a mí ya como experiencia, con mucha teoría, y esto es al pie de la obra, como dice mi amigo Alejandro Ruiz Díaz. El pie de la obra es estar todos los días en el barro, con el viejo y con la vieja, para que mejoren esas capacidades. Llegá un día a la clase y hacelos jugar con trapo de piso. Yo el entrenamiento que hice con esas viejitas que corrían, los hacía con los caballetes de las mesas, porque era un club de jubilados, y en un club de jubilados sobran las sillas para sentarse, sobran los tablones para las mesas de las grandes comilonas que hacen, y los hacía entrenar fuerza, equilibrio, pasar el pie por arriba, pasar por el por abajo, y subir y bajar en los... se me fue la palabra. En los caballetes de las mesas. En los caballetes de las mesas. Entonces, vos desarrollás esa investigación. No sé si te respondo lo que vos querías. Sí, está bien. Gracias. Más que la receta te tiro, te pincho un poco para que vayas a buscar. Gracias. En vez de darte el pescado, te doy la caña, como decía un gran político de la Argentina. Marcelo, ¿cómo estás? Te habla acá Maxi. Querido Maxi, ¿cómo estás? Sí, bien, muy bien. A colación de lo que venís diciendo, y que me encantó lo que propusiste también, me parece que desde nuestro rol tenemos que brindarle esa confianza al adulto de que lo puede hacer, de que a su ritmo, a su manera, a su forma, lo puede hacer y se pueda sentir parte. Creo que una de las cuestiones que con este rango de edad de las personas, sumado a su historia, que muy bien decía vos que nacieron dentro de un contexto que fue duro, muy, muy golpeado en los años donde nacieron, es muy importante que tengan un grado de continuidad, porque esas personas tienen muy pocos recursos de motriz. Entonces, sentirlos parte, hacer que hagan a su ritmo, a su forma, va a hacer que en el tiempo puedan conservar esa capacidad motriz y lo transformen en un hábito, que es ahí donde nosotros vamos a ganar y es ahí donde nos colgamos la medalla. Que después si tarda 10 minutos en hacer una vuelta a la manzana o tarda 7,
es lo mismo, termina siendo lo mismo, porque nosotros lo que queremos es que siga manteniéndose en movimiento. Y es ahí donde tenemos que, para mí, hacer foco en que la persona disfrute del movimiento, tenga más repertorio motriz y se mantenga en el tiempo saludable y estable. Y también de que pueda atraer a otros, porque cuando empiezan a observar que pequeñas modificaciones o que pequeños atributos empiezan a tener a la edad de 80, 75, 83 años, empiezan a llamar a sus amigas, venite que con esto te vas a sentir mejor, venite que vamos a hacer más, venite que nosotros la pasamos bien, tenemos un lindo grupo. Antes de la pandemia, después de hacer actividad física nos juntamos a tomar mate, después de hacer esto tenemos esta reunión. Entonces empieza también un poco de sociabilización, que a esa edad muchas de las personas también están solas. O sea, son viudas, no tienen la familia cerca. Entonces termina siendo también un acompañamiento, el grupo donde uno se puede desarrollar. Y como profesionales me parece que también tenemos que tener ahí una forma de poder atraer a la gente. Como así también, y esto que lo hablamos con vos, a las personas que tienen patologías o problemas, particularmente personas que sufrieron Parkinson o personas que tienen diferentes tipos de drama, atraerlas también a este grupo, porque se sienten identificadas, se sienten de que pueden hacer, de que pueden trabajar a la misma altura que otras, a pesar de sus dificultades. Y a lo que venías diciendo vos, Marcelo, me parece que es primordial esto de hacerlos parte. Vos fíjate que sí, es como si hubiéramos hablado algunas veces y hubiéramos estudiado juntos algunas veces, Maxi. Me parece conocidos. Más allá de que vamos de Córdoba a Río Negro, pero me parece que hemos estudiado algunas veces juntos. Cuando hablamos de singular y plural, ahí entra esto de lo socioafectivo. Nosotros siempre le decimos a nuestros viejos, cuando te enterás de algo, no agarres el teléfono y llames. Ponete las zapatillas, andá caminando hasta la casa de quien se lo querés contar. Entonces desarrollás tu capacidad social en ir a verlo, abrazarlo y contarle, tu capacidad cognitiva en de retener la información o la noticia que te quedaste, y la tercera, y mejor aún, que fuiste caminando y desarrollaste la marcha. Son estas estrategias, como recién le decíamos al colega que me pedía, a Emanuel que me pedía la bibliografía. Busquemos cuando ya tenemos la incertidumbre, busquemos a ver qué nos falta. Pero primero investiguémosle a los viejos a ver qué le doy, a ver qué tendrán. Yo estaba viendo recién acá algunas cuestiones mientras vos hablabas. Pregunta Carolina Díaz si es lógico que tengan ganas de ir al baño a hacer pis. Sí. Y qué bueno, Carolina, y qué bueno que alguno se dé cuenta y pare la clase y vaya al baño, porque muchas o se ríen o levantan una pierna y las ven mojadas, y el desparpajo que tienen, tan bonito, tan bello, el desparpajo que tienen de que no le importa si se hicieron pis, si hicieron una flatulencia, si no les sale el ejercicio, si se caen cuando tenían que estar parados en una pierna, hace también a lo social. Forman una identidad y hacen un grupo mancomunado de los cuales después uno se atiende con el otro. Y yo de las clases de gimnasia a las que asistía a mi mamá cuando recién llegó acá a la Patagonia sin conocer a nadie, hoy tiene su grupo de amigas que se siguen juntando a jugar a las cartas, o que muy rara vez, porque mi peor alumna, y siempre lo digo en las charlas, es mi mamá, muy rara vez salen a caminar, pero siguen desarrollando esto de lo social y de que se llaman y de que se ven y que hablan. Entonces, esta charla de acondicionamiento cotidiano no va a cuántas flexiones de brazo van a hacer o cuántas elevaciones van a hacer del tacho con la ropa. Si quieren ver movimientos, ejercicios, clases, los invito al YouTube de Canal 10 de Río Negro o de nuestra antigua y querida FIEP, que no porque la hayamos dejado no la echamos de menos, sino que el concepto, ahí hay un montón de videitos donde yo les planteaba clases por televisión en plena pandemia, donde un día trabajábamos con 1 kilo de harina, otro día trabajábamos con un pañuelo, otro día hicimos clases con paraguas, otro día hicimos clases con trapos de piso, otro día hicimos clases con fuentones. ¿Por qué? Porque eso los motivaba, y hacíamos equilibrio de tirar para una mano y otra, no malabar, equilibrio de tirar y agarrar, con limones, porque en donde yo daba la clase, en el jardín de mi casa, había un limonero, agarré 2 limones un día y empecé a tirar, y otro día les propuse con pares de medias. Desafíos.
Desafíos, ponerle la zanahoria siempre adelante. Váyanse a su casa y de acá hasta que me vuelvan a ver a mí, enciendan las luces con la mano contraria a la que lo hicieron siempre. Abran las puertas con la mano contraria a la que hicieron siempre. Cepíllense los dientes con manos contrarias. O sea, esos desafíos somos nosotros los promotores de ese beneficio de salud. Nosotros somos los que vamos a transformar. Nosotros somos los que tenemos que ver que la educación física no es la escuela, que la actividad física es toda la vida, que la educación física es el patio de la escuela, sí, es la educación formal, sí, que el club es la educación no formal, sí, que hay educación física en todo momento de la vida, sí, pero la actividad física es la que los hace mantenerse, porque van a necesitar abrir puertas, cerrar puertas, vestirse, tener intimidad, higienizarse. Pensemos en los valores que hoy por hoy cualquiera de nosotros hacemos. Mañana nos quedamos dormidos y para ir a la oficina nos quedan 5 minutos y en esos 5 minutos nos bañamos, nos vestimos, vamos tomando el café o nos llevamos el mate para la oficina y lo hacemos en 5 minutos porque todavía tenemos esa motricidad desarrollada. Bueno, conservémosla hasta que seamos adultos mayores. Me motivo, perdón, Roberto. Ahí tenés una pregunta de Julio Morales. Ahí. Ahora no, Roberto me está cortando el rostro. Quiero hacer el micrófono, pero cierro. No, digamos, mira vos qué importancia lo que es toda esta alfabetización motriz, teniendo en cuenta que nosotros tenemos 2, 3 años de salita de jardín de infante a nivel inicial, la primaria, secundaria y parte de la universidad o terciario, ¿no? Prácticamente entre 15 y 20 años están las personas, y fíjate vos si no es importante la figura del profe de educación física, que le queme la cabeza haciendo educación física, ¿no? Que eso a su vez en el transcurso de la vida pasa a ser una actividad física. Esa alfabetización motriz, digamos, que llegue hasta sus últimos días. Porque es fundamental la actividad física, como vos lo planteabas, para que la persona tenga una vejez digna, por todas estas cosas que estás planteando vos, con todos los ejemplos que estás dando. Y fíjate vos que importante sería que las obras sociales apoyen estos tipos de estas manifestaciones para que la gente, digamos, no la descartemos una vez que se jubile, sino que siga haciendo actividad física, porque es una forma también de las obras sociales de ahorrarse dinero. Porque si no, tiene que pagarle a un tipo o una persona para que lo cuide, lo bañe, lo cambie. En cambio, si vos tienes una persona que está, digamos, medianamente bien físicamente, no va a tener ese tipo de problemas, ¿no? Y se ahorra, por supuesto, cama, traslados, inyecciones, hospital, sanatorio y todo lo que sea, ¿no? Todo eso que... Gracias por el aporte, Julio. Todo eso que vos tan bien decís, a mí se me quedaron de cuando trabajábamos en la REDAF, allá por los años 2010, 2014. Es política pública. Y la política pública es hacerle las necesidades que necesita, valga la redundancia, todo habitante de cualquier parte del planeta. Porque si el amigo en México tienen trabajos para que su población esté educada motrizmente y que esa huella, como dice el maestro Emilio Mazabeu, ¿no? Que esa huella neuromotora siga activa y no se pierda en el transcurso de la vida, tiene que ser entrenable. Y no tiene que ser entrenable compitiendo en los intercolegiales solamente. No tiene que ser entrenable en el deporte universitario solamente. No tienen... Voy a aprovechar que acá hay una queridísima rectora todavía, ¿no? Del ISEF número 1, mi querido Romero Bres, mi instituto de formación. No tiene que ser solamente la mayor cantidad del troncal enfocado a la educación formal. Porque el hombre, el ser humano, la mujer, terminan la etapa formal de la educación, pongámosle a los 24, 25 años de la universidad, y después le quedan 60 años de vida. 60. Donde tiene que seguir usando el cuerpo, donde tiene que salir a correr el colectivo todos los días cuando sale a laburar, donde tiene que seguir poniendo el cuerpo para expresarse, donde tiene que seguir poniendo el cuerpo para moverse hasta su lugar de trabajo, por más que sea un juez de la nación. Digo, ¿cómo hay que rever que nuestros propios troncales de formación tienen que apuntar e incrementar más la mirada
a esa línea de vida, cómo tenemos que ver más aún profundo de que ese viejo no llega viejo. Esto es como el obeso o el hiperobeso de decir un día, che, qué gordo está Carlitos. No, no está gordo Carlitos. Carlitos era el niño obeso de la escuela primaria, era el gordito del secundario, era el gordo maltratado en el trabajo en los tiempos de que no conocíamos la palabra bullying. Y hoy sigue siendo el obeso de adulto y tiene estos gastos que decía Julio de las políticas de salud, tiene problemas de colesterol, de hipertensión, de diabetes, tiene problemas cardiovasculares inmensos. Entonces, digo, fíjense, la política pública de un acondicionamiento cotidiano, de que sea política de Estado la actividad física, que sea un derecho, yo lo digo en la Argentina, como decíamos cuando trabajábamos para la REDAF, que la actividad física sea un derecho en la Argentina, que la actividad física sea un derecho en Latinoamérica, que la actividad física sea un derecho dentro de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense con qué poco vamos a tener mayor campo laboral, mayores prestaciones de profesionales. Entonces vamos a poder hablar, como dije en la segunda placa, que el acondicionamiento físico sea programado, sistematizado y controlado por un profesional del área de la educación física. Perdón, rectora, que le pegué, pero va con onda. No, igual tenés razón. Igual es una discusión que tenemos todos, como ese del plan de estudio, así que quédate tranquilo. Cuando quieran voy a un boxeo del CRISEF, me presento y doy batalla. Total, no tengo riesgos. Dale. Vas a perder como la guerra, te aviso. Sí. Ya he perdido en varias charlas de esas, pero bueno. Hay que mantenerlo, sostener las banderas. Chicos, anímense, charlemos un rato más. Si tenemos tiempo todavía, Roberto. Sergio. Sí, quedan unos minutos. Hola, sí, buenas tardes. Saludos desde Villa Mercedes, San Luis. No, solamente para acotar un poco por ahí esta otra parte. Yo, por ejemplo, trabajo con adultos que si bien no son los adultos mayores, pero son la etapa previa a los adultos mayores, la franja de 50 a 60 años. Hace muchos años que trabajo con ellos y yo me fijo por una premisa que me planteé en su momento cuando egresé del profesorado, que tuve la suerte de comenzar a trabajar hace ya más de 20 años, que estoy en esa franja también trabajando, ¿no? Y me fijo en una premisa que tiene mucho que ver con mantener lo que cada uno tiene y poder recuperar lo recuperable de eso, ¿está bien? En esa franja. A veces cuando como que nos envalentonamos por la competencia, por lo que sea, perdemos de vista ese horizonte. Y como objetivo, tratar de llegar, de pasar cada año con el 0% de lesiones. Y para eso me enfoco mucho en trabajar las técnicas de movimientos, para que a esa edad no se lesionen. Y esos son nuestros futuros adultos mayores que nos va a tocar a corto plazo. Si bien no estoy en los adultos mayores más de 60, 65 años, pero es una franja que hago mucho hincapié en ese tipo de trabajo y con esa premisa, solamente como para acotar eso, mantener lo que se tiene y recuperar lo que uno considera que pueden recuperar. ¿Está bien? Y te sumaría a esa excelente definición que haces, porque es un muy buen trabajo preventivo, que el desafío aún más no solo es sistematizado, programado y controlado, sino que además debería ser individualizado. ¿Sí? Porque yo, teniendo la misma edad que Julio, vos no nos podrías entrenar a los dos que estamos en los 50 de la misma manera. Sí, Julio sí, está muchísimo mejor entrenado que yo, obviamente. Sale a correr Julio todos los días por el autódromo de Santiago del Estero, en un auto sale a correr todos los días, pero... Sí, no, me refiero a un grupo que ya hace más de 10 años que viene trabajando juntos y ya está nivelado. Está buenísimo esa previsión. Pero lo que yo quería hacer hincapié, más allá del grupo nivelado, sino hincapié a la premisa con la que siempre me manejé, ¿no? Básicamente a eso, porque una lesión a esta edad uno es consciente que no es lo mismo que a los 20 años, a los 10 años. Totalmente, me parece genial. Nosotros que, bueno, en esta charla no sé yo, pero me voy acordando cosas. Nosotros solemos hacer talleres de caída, porque el viejo se cae, la vieja en algún momento se cae, pierde el equilibrio, pierden la noción, pierden lo que sea, y se caen. ¿Y qué entrenamos? Que sepan dónde se cayeron, que sepan
primero ubicarse en dónde están, tratar de ver si esa caída fue o produjo alguna lesión grave, y si no es así, pensar en dónde está su teléfono para llamar a alguien de emergencia, dónde está la puerta, en qué lugar estaban las llaves. O sea, vos fijate todo el ejercicio cognitivo Protocolos. que le ocasiona, exactamente, pero es un ejercicio cognitivo. Yo no quería usar la palabra protocolo porque al viejo yo se lo meto como conocimiento, Claro. porque son las cosas que no se van a acordar en una nana de la A a la Z. Capaz que empiezan por la M, después van a la L, después van a la Z, pero que sepan que se cayeron, en dónde están, en qué condición están. ¿Me puedo levantar? No, espera un ratito, no me desespero. Bien. ¿Dónde está el teléfono? Voy por el piso, arrastrándome o caminando en 4 patas, hasta que llego al teléfono, sentadito en el piso, sentadita en el piso, llamo por teléfono. Una vez que llamé por teléfono, despacito voy hasta la puerta, mantengo la puerta sin llave. Cuando escucho que viene mi hijo, mi auxiliar, mi quien sea, abro la puerta y ahí me van a asistir. Hay mucha población en singular, muchísima población en singular. Yo tengo a mi madre de 89 años que no quiere que haya alguien en la casa. Y hay que empezar a pensar seriamente en que alguien tiene que haber. Pero ellos no quieren. Y se mantiene esa autonomía, ¿viste? Entonces empiezan esos juegos de dicotomía, como hablábamos recién, el mismo caso de la bibliografía. Es, a partir de acá, ¿a dónde voy? Hoy no llega a tiempo, pero me voy acordando. En una charla que tuve previa a esta con Emilio Masabeun me pasó un reporte que le llegó sobre Alzheimer, Parkinson en los adultos y en los adultos mayores, que próximamente voy a tratar de poner algo de eso porque es una enfermedad muy jodida para los adultos y para los adultos mayores, que conlleva, ahí no hablamos de lesiones, pero hablamos de pérdida constante de formación neurológica y hay que estar mucho más atento y entrenarlo mucho más. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Marce, no sé cómo estamos de tiempo. De Julio César Blanco dice, los trabajos recreativos cognitivos, ¿son viables para esta etapa? Si es así, ¿con qué complejidad? Mirá, sí, 100%. Nosotros empezamos haciendo un juego de las marcas, sentados en una silla, se levantaba Carlitos, iba hasta la pared, agarraba una marca muy identificable, no sé, la marca de gaseosas, una marca de auto, una marca de galletitas, y tenía que volver atrás de las sillas y pegarlo en la pared, la marca esa. Y ahí recién podía salir otro compañero, y en principio lo hicimos así, que iban y que venían cada uno, y después estaban, no, Carlito, eso es la marca de gaseosa, no el auto, y después lo hacíamos en competencia, 2 filas iban a buscarlo y lo volvían a poner. Entonces, las consignas cognitivas estaban. Después estaban los ejercicios de mensaje. El teléfono descompuesto lo jugábamos de árbol a árbol. Y jugábamos al teléfono descompuesto. Jamás le decíamos que estábamos jugando al teléfono descompuesto. Nada más que les poníamos en un predio a los viejos parados como vigilando el árbol. Entonces yo iba hasta el árbol siguiente, te daba el mensaje que me había dado el profe. Ese se quedaba en ese árbol. El que estaba ahí iba al segundo árbol. Y así, y el último me tenía que dar el mensaje. Vos fíjate que le hacíamos caminar 50 metros, se peleaban por decir el mensaje, y en el tema de que se van peleando y se van hablando de un árbol al otro, por lo general se olvidan la consigna, que la consigna no era buen día a todas y todos, era y chinguli, tringuli, purinilingli, bilingli, y se la tenían que acordar, y era que no. Entonces, le hacíamos buscar en su memoria o le preguntábamos cosas de 1 a la mañana en voz alta y después la tenían que repetir durante toda la mañana y al final del día la tenían que traer y se tenían que acordar durante 4 horas o 2 horas o 1 hora que dura la clase cuál había sido la consigna. Yo llegaba y les decía, buenos días, gorro celeste. Y daba la clase. Y cuando me iba digo, ¿qué dije yo después del buen día? A ver cómo estaba el tema de la memoria, a ver cómo hacían el anclaje cognitivo. Todo este tipo de cosas las hablo más desde acá, del lado izquierdo, y de la experiencia, como para después volcarlas a escribirlas, que es la locura que me está pasando por la cabeza, tratar de empezar a escribir estas cosas como para empezar a dejarlas, ¿no? Que muchos colegas me dicen, ¿qué esperás? Pero bueno, los tiempos de uno no son como los de todos. Marce, genial tu respuesta. Tenemos otra consulta de Gris Santiago. Dice, excelente charla, felicidades a Marcelo. Gracias. ¿Qué importancia tiene la fascia en los adultos mayores?
¿Y qué pasa con la fascia en los adultos mayores? Saludos de México. Mirá, depende cómo lo encaremos. Yo creo que, imagino que nos referimos al tono muscular, porque a veces tenemos distinta terminología, que a ver si mi amigo Sergio, que acá lo veo bullido, decime a qué llaman ustedes la fascia. Sí, Ariel, yo lo entiendo, Marcelo, como la estructura muscular, efectivamente. Perfecto, estamos lo mismo. Ahí está, gracias. Porque a veces uno responde algo pensando que es para nuestro idioma y se equivoca y dice cualquier otra cosa. El tono muscular, al igual que cualquiera de los que estamos acá en la sala, se estimula. El resultado va a depender de toda la carga hereditaria. Recordemos que hasta los 30, 35 años, aquel que no fue estimulado en las cuestiones inherentes a que antes hablamos, a los procesos de las fases de estimulación y los procesos de estimulación temprana en cuanto a cuándo la fuerza, cuándo la resistencia, cuándo la flexibilidad, cuándo la agilidad, que no fueron estimulados hasta esa edad, después va en deterioro y va cayendo su condición física. Bien. Ahora, ¿qué pretendo yo del adulto mayor? ¿O qué pretendo yo ya como casi adulto mayor y siendo un adulto ya centrado? Que mi tono muscular prevalezca, que mi tono muscular se mantenga. Y ahí estamos parecidos al trabajo que planteaba Sergio. Que no me lastime, pero que conserve mi tono muscular. Que no me lastime, pero que mantenga la actividad física. Esa repetitividad de series, de ejercicios, de repeticiones, de periodización, ahí estamos hablando casi de entrenamiento, tengo una consecuencia. Ahora, si yo entreno, voy los sábados y juego 4 partidos de fútbol y hasta el sábado que viene no vuelvo a jugar, mi desgaste corporal, mi desgaste osteoarticular, mi desgaste musculoesquelético es deplorable. Entonces, si yo mantengo un sistema periodizado que no exceda las 72 horas de un estímulo con el otro, seguramente voy a tener mejor condición física y esa fascia, que yo también entendí como tono muscular, se va a conservar. No me preocupa la entrenabilidad como objetivo prioritario de la fascia muscular. ¿Se entiende? Yo no voy a que hagamos 10, 3 de 10, vamos, fuerza, sumámosle más carga, usemos el volumen, usemos la intensidad como lo hablé en la charla. No, el volumen y la intensidad se van a dar con el trabajo que yo haga cotidiano. El volumen va a ser la cantidad de veces que lo haga. La intensidad va a ser las posibilidades, como decía Sergio, que cada franja etaria me la dé. Entonces, sigo manteniendo el concepto de entrenamiento, pero no voy al músculo en lo estético, sino que voy al músculo como respuesta mecánica de palancas. Espero haber respondido la pregunta. Bien, Marcelo. Ahí teníamos levantada la mano, no sé si ya intervinieron, Emanuel Sandovares. ¿Pudiste hacer tu intervención? Me parece que es el que me habló de la, de la bibliografía. Y Sergio también la tiene levantada, que hablamos de la franja etaria de adultos. Perfecto. No hay más preguntas, querido Marcelo Moro. Así que vamos haciendo el cierre, ya estamos en tiempo y forma. Paso a compartirte pantalla. A ver si lo puedo hacer. Confírmame si se ve, por favor. Dale. Sí, señor, se ve. Bien. Desde la Asociación Internacional de Educación Física Argentina, extiende este certificado de participación al profesor Marcelo Moro, que ha participado como disertante del webinar Acondicionamiento Activo y Cotidiano para adultos y adultos mayores, jueves 27 de mayo 2021. Firma doctor Jorge Protolongo, secretario de AYEF, y magíster Ernesto Colazo, presidente de AYEF. Y quien te habla acá, te agradece el tiempo, el espacio y la dedicación en este webinar que sin negarte aceptaste con mucha gana, mucha garra como siempre, y estoy muy agradecido, y toda la gente que está acá con los comentarios en el chat demuestran el afecto y el agradecimiento de este webinar desarrollado en el día de hoy.
Entonces, Si me permitís, un concepto chiquitito. Sobre todo a los sub 40, por no animarme a los sub 30, que están acá en la sala. Piensen fundamentalmente que la actividad física tiene toda una vida de desarrollo. Nosotros trabajamos de 0 a 99 años y desde las 0 del día hasta las 23:59 del día. ¿Por qué? Porque en cualquier momento estamos con una posibilidad de participación activa para con alumnos, para con amigos, Entonces, no nos cerremos a que la actividad física es solamente la educación física del patio, que la actividad física no solamente es la del club, que la educación física no solamente termina cuando uno deja las etapas formales y no formales con conducción, sino que tenemos que tender a que una población esté acondicionada cotidianamente, que tenemos que tender a que la mayor cantidad de la población tenga una actividad física que sea programada, sistematizada y controlada, pero por nosotros, los profesores de educación física. Muchísimas gracias y no hablo más. bueno, pueden activar su micrófono y darle un fuerte aplauso al profesor. Bien. Gracias, Agradezco Marcelo. la presencia de todos los compañeros de AYEF que están acá acompañando y haciendo fuerza, y a toda la comunidad de educación física y deporte de todo el país y de países amigos que están acá presentes. Hoy rompimos récord, llegamos a los 103, creo, participantes. Marce, la rompiste hoy, te convertiste en héroe. Soy el más cherano hoy. Sí. Ahí, bueno, esta charla va a estar cargada en el canal de YouTube de AYEF para aquellos que lo desean ver nuevamente. También se agradece compartirlos con otros colegas que no lo han podido ver o participar de forma sincrónica en este momento. Es muy importante compartir el conocimiento, ¿no? Y esto, totalmente. Acá más que da el ejemplo el compañero Marcelo Moro, como siempre. No se guarda nada el señor. Así que agradecido, Julio también, ahí, Mercedes, Seman también, ahí estamos todos. Gracias. Hoy me dejaron Un placer, mi coequiper Luciana, que siempre es la que hace las preguntas. Bueno, voy a pasar a compartir el formulario para que vayan registrando su asistencia. Les pido por favor que carguen bien su mail para que puedan recibir su certificado digital, ¿sí? Igualmente también les estaba haciendo la invitación de ver un webinar, una capacitación que está cargada en el canal de YouTube, que es ¿qué rol ocupan los TICs en investigación científica sobre preparación física? A cargo del doctor Fernando Valladares de Cuba, ¿sí? Así que aprovechen ahí para aquellos que tengan que hacer su trabajo de investigación, trabajo final, ya sea en el profesorado, en la licenciatura. Es un lindo recurso que tienen para poder trabajar. Sí, bueno, sin más protocolo, nos vamos despidiendo. Aquel que se quiera retirar del aula, cargando sus datos ahí en el formulario, lo puede hacer. Y nos estamos viendo el próximo jueves. Es una sorpresa el próximo jueves, ahí le vamos a estar avisando. También tenemos presencia de profesionales del otro lado del continente, cruzamos el charco, así que eso también va a ser un gran sorpresa para todos. Así que los esperamos y esperamos que estén presentes el próximo jueves a las 19:30 horas por el espacio de AYEF. Muchas gracias por su presencia. Chao. Ale, gracias. Adiós a todos. Ustedes, gracias, Marcelo. Chao. Fernando A Rossi. ustedes, muchas gracias por el aguante. Fernando Rossi, Santiago, saludos. Jugador de primera, Rodrigo. Sí. Próximo ayer. Roberto, le está llegando la camiseta de ayer a Fernando. Ahí está muy bien. Rodrigo Roberto, yo estoy Rodrigo Roberto soy. No, ese es Roberto, Trucho. hay Trucho una tiene colega, Roberto. Karin, que te quiere hacer una pregunta. Karin, perdón. Voy a habilitar su micrófono ahí. No. Bueno, no quedó ahí. Bueno.
Fernando Rossi, ¿cuándo vamos a escucharte en un webinar? Disculpa. Hola, ¿cómo están? Y bueno, cuando inviten, estamos presentes para lo que necesiten. Estás invitado permanentemente, Fernando. Bueno. Ya tenemos fecha para vos. Cerrá la fecha, Rodrigo. Cerrá fecha, ya, dale. Antes que se vayan. Porque te cuento, Roberto, que no lo habla el tipo por teléfono, no atiende y no devuelve las llamadas. No, profesor, por favor. El contacto con la presidenta de aquí. ¿Viste, Julio, que somos pocos los que te atendemos el teléfono enseguida? Y bueno, ¿qué va a hacer, che?